La iglesia de Jezabel. Juan había sido llevado a la isla de Patmos, una isla pequeña, donde allí estuvo desterrado por causa del testimonio de Cristo y de la palabra de Dios. Allí lo llevaron y él tuvo una experiencia donde el Señor se le manifestó, le habló. El griego dice que estaba suspendido en el espacio, que sus pies realmente no tocaban las aguas, sino que estaba suspendido. Y el Señor le dio muchos mensajes a Juan, que están registrados en el libro de Revelación, que es un libro interesante, poderoso. Y Dios le habló y le dio mensaje para 7 iglesias. Había más iglesias, por supuesto, pero Dios escogió 7 iglesias. Y esta iglesia que hemos leído es la cuarta de las 7 iglesias. Pero Dios hace algo raro, el Señor hace algo extraño. Dice la palabra que le dijo: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Si usted mira en Revelación capítulo 1, se dará cuenta que todas las introducciones de las iglesias fueron reveladas a Juan en el capítulo 1. Todas. Y aquí el Señor entra con ojos de fuego, con el que escudriña, con el que quema. Delante de la mirada de Dios no hay nada oculto. Alabanza el nombre del Señor. Y dice, mire eso, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto. El bronce era el metal que se usaba en el altar del sacrificio y representa el metal para perdonar pecados. Se le aparece con los pies de bronce y con ojos de fuego y le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mensajes similares a algunas otras iglesias. Pero entonces el Señor hace algo raro y extraño. Le habla a la iglesia y el Señor personifica la iglesia con el nombre de una mujer. Dice la palabra: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué Jesús escoge el nombre de una mujer que ya estaba muerta hacía miles de años? Jezabel quiere decir reina malvada. Fue la esposa de uno de los reyes más peores en Israel, Acab. Y esta mujer era una prostituta religiosa. Su lugar era donde hoy día se conoce como el Líbano, al norte de Israel. Y esta mujer llegó con sus tantas prácticas y corrompió al pueblo de Dios. La pregunta es: ¿por qué el Señor usa el nombre de esta mujer, personifica la condición de la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, que es la iglesia corrupta, para dar un mensaje? O sea que para entender nosotros la condición de la iglesia y lo que Jesús quiere enseñarnos a nosotros, a usted y a mí, de lo que es una iglesia corrupta, tenemos que entender quién era Jezabel. Porque Jezabel tenía 6 características en su vida cuando existió. Jezabel existió en los tiempos del profeta Elías, el hombre que llevaba el mensaje de Dios, el profeta de Dios. Entonces, para entender nosotros lo que Jesús quiso enseñar y cómo nosotros debemos de abrir nuestros ojos y poder examinar, ver y entender la iglesia corrupta de los últimos días, porque no se olvide que estas iglesias existieron históricamente. Si usted va por ejemplo, a Asia y mira la arqueología y comienza a mirar, va a encontrar ruinas de estas 7 iglesias. Pero estas 7 iglesias existen hoy día todavía en el factor espiritual. O sea que aquí hay gente que puede ser de Sardis, de Tiatira, de Filadelfia, de Pérgamo, de Éfeso, y cada una de esas personas personifica un estatus espiritual con su relación con Dios. Ahora, ¿quién era Jezabel? ¿Por qué Jesús escoge el nombre
de una prostituta religiosa como Jezabel para decir la condición de la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Vamos a la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes 18, 19. Primera de Reyes, capítulo 18, gloria a Dios, versículo 19. Notemos la primera característica de Jezabel para poder descifrar el mensaje en Revelación capítulo 2, versos 18 al 23. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. La mesa en la palabra representa comunión, representa estar de acuerdo con. Mesa en el hebreo es hashurhan, hashurhan. Y la mesa es símbolo de comunión con alguien, que usted está de acuerdo con alguien. Por eso que Jesús habla claramente en el cenáculo, hablando de la cena del Señor, dice: llegará el momento donde mis escogidos participarán conmigo en la mesa en el cielo. Ahora implica que la iglesia de Jezabel es una iglesia que tiene comunión con los demonios. Ahora, ¿cómo una iglesia puede tener comunión con los demonios? Porque ninguna iglesia va a decir adoramos los demonios, a menos que siga la iglesia de Satanás. Implica que esa iglesia tiene características demoníacas. Porque Jezabel tenía una mesa y congregaba, hermanos amados, 850 profetas falsos. Lo que implica entonces que en la iglesia de Jezabel hay un espíritu falso de profecía. Hay un espíritu de profecía, pero no es el espíritu de Dios. Es una iglesia donde se profetiza, donde hay muchos profetas profetizando, como existió en los tiempos, hermanos amados, de Josafat, que habían hasta algunos que se hacían hasta cuernos de hierro y profetizaban. Y los profetas de Dios los metían a la cárcel porque nunca hablaban cosas buenas al rey. Alabanza en nombre del Señor. O sea, que es una iglesia que el diablo va a levantar para dar profecías falsas a la gente que le gusta escuchar profecías que le gusten. Porque hay mucha gente que le gusta, hermanos amados, que un Dios, no Dios, pero que un Dios le ministre cosas que a ellos les gustan. Alabanza en nombre del Señor. La primera característica de esta iglesia que Jesús está hablando en el Nuevo Testamento de Tiatira es: la iglesia de Jezabel es una iglesia que tiene un espíritu de profecía, de comunión que no es mía, no es mi mesa, no es la comunión de los santos. Entonces, cada hombre y cada mujer que se encuentra con esta iglesia, que está vigente y vive y es real, lo único que el espíritu de Jezabel se pasea por ahí. Tiene que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que le gusta que le profeticen mucho y que le digan las cosas exactamente que ellos quieren escuchar. Y cuando Dios le habla, cuando Dios les ministra, ellos no aceptan el mensaje de Dios porque es muy duro para ellos y van en contra de los hábitos malos que ellos tienen. Entonces la iglesia de Jezabel es la iglesia perfecta para esa gente. Alabanza en nombre del Señor. Primero, un espíritu falso de profecía hay en la iglesia de Jezabel. Vaya conmigo a Primera de Reyes 19:2. Primera de Reyes 19:2. Alabanza en nombre del Señor. No se olvide que Elías era el profeta de Dios. Elías era el hombre que recibía las revelaciones de Dios. Elías personifica el mensaje verdadero del evangelio hoy día. Repito, Elías personifica el mensaje verdadero del evangelio hoy día. El hombre genuino, el hombre de Dios, el hombre consagrado. Pero mire lo que la iglesia de Jezabel hace contra la iglesia que predica el verdadero evangelio. Primera de Reyes 19:2. Segunda característica de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Esa palabra dioses viene de manifestación satánica. Los dioses de Jezabel eran los demonios.
Mire esto.